Sí, gracias. Ahora sí. Bueno, bueno, vamos a comenzar. A ver. Se llama el calendario, perdón, estoy haciendo una macana acá. Déjame ver. Estoy últimamente argentinizado. Está bueno eso. Está muy bueno convertirse en argentino totalmente. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del calendario de siembra. Primero, empezamos con una pequeña presentación de que, bueno, ¿por qué la siembra en semillero y almácigo? Los distintos tipos de siembra. Siembra en semillero y almácigo. La siembra en semillero y almácigo siempre va a ser una siembra directa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a colocar la semilla en un lugar de ese almácigo. Ya sea un cajón, ya sea en una bandeja, o ya sea en un recipiente de tetrabric. Porque vamos a colocar la semilla y la semilla va a nacer ahí. Por eso le vamos a llamar siembra en almácigo. Pero no es una siembra que conceptualmente se diferencie de otras siembras, como vamos a ver adelante. Y la importancia que tiene, bueno, protege a la semilla de las condiciones meteorológicas adversas, es decir, llueve mucho, no le cae el agua directamente de lluvia, si hace frío podemos tener la almaciguera en un lugar protegido del frío, protegida del sol. Podemos procurar en un pequeño espacio todas las labores fundamentales y que son también delicadas también para que nuestro almácigo se desarrolle perfectamente, se desarrolle bien. Así también aumentamos la probabilidad de germinación de la planta. De esta forma garantizamos que vamos a tener la cantidad de plantas suficiente para cubrir todo el espacio que nosotros necesitemos de plantas. Bien, hay un mayor control en la germinación y además de eso también se utilizan pequeños espacios como recipientes. Acá vemos algunos recipientes de tetrabric, pedazos de, ¿cómo se llama? Tenemos algunos tuppers que no nos sirven para otra cosa, bueno, lo podemos utilizar como almácigo, etc. Pasando, la segunda forma de siembra que tenemos es la siembra en hoyo o a golpe. ¿Qué significa esto? Bien. La siembra es una técnica fundamentalmente para semillas grandes. ¿Qué vamos a considerar como semilla grande? Ahí vemos un ejemplo en la foto, por ejemplo, de dientes de ajo. Pero también puede ser semillas de poroto, semillas de calabaza, pepino, semillas que tengan ya un tamaño que uno pueda manipularla de casi prácticamente de a una en la mano, de a una sola. A eso le podemos llamar semilla grande. Entonces, esta siembra por hoyo o a golpe, nosotros vamos a trazar una estrategia para hacerla. Podemos trazar surcos y podemos o podemos utilizar, además de, podemos hacer el surco o no, o tener un terreno bien marcado, bien delimitado, le tiramos una tanza para que nos dé una línea, o trazar un surco recto y un, o un plantador que no es más que un pedazo de madera cilíndrica, pongamos el ejemplo de un palo de escoba, que generalmente puede ser hasta de 40 centímetros, 50 centímetros, que va a tener una graduación. Ustedes les pueden hacer a ese marcador graduaciones de 5 o de 10 centímetros, de 10 en 10, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25, 30, 35, 40 centímetros y 50 también, 40 y 50 centímetros, para que nos sirva al mismo tiempo de vitola. Una vitola es la herramienta que nosotros usamos para medir de un punto a otro y que es una medida fija. Si tenemos que plantar, por ejemplo, o sembrar algo a una distancia fija, podemos utilizar 40 centímetros, por ejemplo, supongamos que esto mida 40 centímetros, podemos utilizar esto como referencia a la hora de marcar la distancia entre planta y planta o la distancia entre surco y surco. Es una herramienta fundamental, pero al mismo tiempo nos sirve para, una vez que tenemos la tierra preparada y bien mullida y húmeda, podemos abrir un hueco suficientemente profundo como para introducir la semilla. De lo contrario, podemos abrir hacer una zanja a lo largo
todo el cantero y vamos a ir depositando la semilla. Ahora bien, hay una particularidad en esta siembra. Y es que la siembra en hoyo o a golpe precisa de una medida fija. Por ejemplo, estos ajos que están acá están sembrados aproximadamente a una distancia de 10 centímetros uno del otro. Esto lo diferencia de la siembra a chorrillo, que es la que vamos a ver a continuación. O sea, siembra a hoyo o a golpe, además de colocar la semilla directamente en el surco, vamos a colocarla a una distancia que ya nosotros tenemos establecida como la distancia que hay entre planta y planta. ¿Qué garantiza esto? Garantiza precisamente que tener una uniformidad de plantas en todo el terreno y que sabemos cómo se llama, no tenemos necesidad de ralear. A veces vamos a utilizar 2 o 3 semillas, la cantidad de semillas que se van a perder van a ser mínimas porque vamos a utilizar, pongamos en el caso que sembremos calabaza o pepino, vamos a utilizar 3 semillas. Si nacen las 3, eliminamos 2 plantas y así sucesivamente vamos a tener una garantía de que todo el área donde nosotros vamos a sembrar va a estar cubierta. Va a estar cubierta. Entonces, a diferencia de lo que viene, bueno, acá tenemos algunas de las plantas fundamentales para que la tengan ustedes todos, la tomen en cuenta. Las plantas fundamentalmente que se siembran por este tipo de siembra directa a golpe. Bien, a golpe o en hoyo, que sería la acelga, puede ser la acelga, la semillita de acelga, la semilla de remolacha también, que si bien son semillas pequeñas, pueden manipularse siempre 2 o 3 semillitas por cada hoyo a la distancia en que sea necesario hacerla. Los porotos, es decir, la chaucha, las habas, el ajo, y todas las cucurbitáceas, todas esas que ustedes ven ahí que son cucurbitáceas, la calabaza, el pepino, el melón, el zapallito. Bien. En este caso hay que tomar en cuenta de que si vamos a sembrar un almácigo, voy atrás, si vamos a sembrar un almácigo, no necesariamente, no existe, no, en almácigo no vamos a utilizar la siembra a golpe o hoyo, no tiene sentido. El almácigo es para poner una densidad mayor de planta con la técnica que vamos a ver a continuación, que es la siembra a chorrillo. La siembra a chorrillo, lo que se hace fundamentalmente es que se utilizan semillas pequeñas, la misma selga, la misma remolacha sirve para hacer almácigo, pero se traza en surquitos. En surco se traza un surco y en ese surco se van depositando las semillas. Como ustedes pueden ver, esa siembra puede ser directa en el campo o puede ser en el almácigo. Bien, en el almácigo no usamos a golpe, pero sí usamos a chorrillo. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta varios factores. Uno es que cuando esta siembra nosotros hacemos directamente tanto en el campo como en el almácigo, vamos dispersando la semilla de a poquito a lo largo de todo un surco, que es por eso que se le llama chorrillo a este tipo de siembra, porque vamos dejando un chorrillo de semilla a lo largo del surco, pero tenemos que hacerlo con extremado cuidado. ¿Por qué? Si nosotros sembramos directamente y ponemos una densidad mayor de semilla, vamos a estar desperdiciándola por una parte, porque después vamos a tener que ralear y vamos a tener que quitar muchas plantas. El raleo es una actividad importante cuando uno tiene siembra directa, esta siembra en el campo, la que no se va a mover más nunca. Cuando tiene un almácigo, si la densidad de planta es muy alta a lo largo de todo el surquito, entonces también es un problema, las plantas no se van a desarrollar bien y vamos a tener plantas débiles que no van a poder ser trasplantadas o que van a poder ser trasplantadas, pero vamos a estar trasplantando plantas débiles con tallo finito y en definitiva un cultivo de un ciclo que puede llevarnos 50 días, se convierte en un ciclo de 70, 80 días para poder cultivar. Precisamente, ¿por qué? Porque sembramos plantas muy débiles en el caso de que se nos dé.
porque en muchos casos lo que sucede es que las plantas mueren y no se logran en este caso. Para esto existe una técnica. Bien, esta técnica que existe, vamos a pasar un momento a la siguiente diapositiva. Esta técnica que existe es que cuando vamos a sembrar a chorrillo, generalmente podemos mezclar las semillas, como son semillas pequeñas, no estoy hablando, por ejemplo, en el caso de la lechuga, en el caso de la zanahoria, en el caso del perejil y otras semillas muy pequeñas, lo que podemos hacer es que la podemos mezclar con un poco de arena, tomamos en cuenta, bueno, qué densidad de siembra queremos, la mezclamos con un poco de arena, entonces cuando soltamos el chorrillo de arena, vamos a tener una densidad menor que si tiramos la semilla directamente. Es un poco difícil de controlar la densidad de semilla. Entonces vamos a hacer una mezcla con arena. Cuando se trata de un almácigo, que vamos a hacer esto con un almácigo, la densidad va a ser un poquito mayor que si lo hacemos con siembra directa. Significa esto. Si vamos a sembrar, por ejemplo, siembra directa, acá tenemos dos ejemplos que no se trasplantan, que son la zanahoria y el rabanito, no se trasplantan. Vamos a utilizar cierta cantidad de semillas, la vamos a mezclar con arena y vamos a tratar de por lo menos dispersarla lo más que podamos. De manera tal que aproximadamente hayan más o menos alrededor de 10 semillas o un poquito menos, un poquito más por cada 10 centímetros. Vamos a tener que ralear mucho, hay que ralear bastante, pero de esa forma garantizamos que más o menos cada 7 centímetros nos quede una zanahoria saludable y podamos tener un surquito de zanahoria adecuada. En el caso del rabanito también, pues el rabanito la semilla es mucho más fácil de manipular que la zanahoria, es un poquito más grande, esa quizás no utilicemos arena, pero sí tenemos que ir soltando el rabanito de a poco para que vaya cayendo a una distancia de 5 centímetros una planta de la otra. Bien, en el caso de los almácigos, como ustedes pueden ver, acá tenemos una figura que es el almácigo este que está acá. Cuando lo sembramos en chorrillo, lo que nosotros hacemos es que la almaciguera que tenemos preparada, le ponemos un buen sustrato que quede bien mullido y con una tablita marcamos los surcos y tratamos de poner la semilla con cierta densidad que nos permita que las plantitas salgan juntas, pero no tan juntas, ¿no? Que se puedan desarrollar. En el caso acá vemos un poco de lechuga, vemos también cebolla también en la misma almaciguera. Tiene la ventaja esa en el almácigo de sembrar así por surquito, que nos permite en una sola almaciguera sembrar más de una o dos especies. Bien, ¿qué sembramos por almácigo? Las mismas acelgas que podemos sembrar como siembra directa, también podemos sembrarla en un almácigo y posteriormente trasplantarla en la tierra. Lo mismo sucede con la remolacha, que también podemos, además de poderla sembrar directamente, también podemos hacer nuestro almácigo de remolacha y después trasplantarla en la tierra en el momento en que ya la plantita esté apta para ser trasplantada. Y todo lo demás, es decir, todo lo que pueda ser sembrado en almácigo puede sembrarse con esta técnica de surquito, de surco, es decir, de surco a chorrillo, como cualquier cultivo que nosotros podamos hacer en almácigo, este tipo de siembra en forma chorrillo por surco es mucho más prolija y al mismo tiempo nos permite, como le decía anteriormente, poner más de una especie en la misma almaciguera y así a veces tenemos un terreno muy pequeño y con una sola almaciguera nosotros resolvemos poner varias especies que nos interesa para poner en la huerta. A lo mejor nosotros con 7 u 8 plantas de tomate ya tenemos suficiente en nuestra huerta. A veces necesitamos, por ejemplo, 30 o 40 plantas de lechuga. Con un pedacito, con muy poquito de espacio de la almaciguera, tenemos la lechuga que necesitamos. Podemos ir escalonando la misma siembra. Sembramos lechuga ahora, dentro de 15 días volvemos a sembrar un poquito más y así tenemos una siembra escalonada, como vamos a ver después a continuación, cuando hablemos de planificador de huerta, o bueno, cuando vean ustedes el planificador de huerta. También para cualquier especie, es decir, que una sola almaciguera con esta técnica
nosotros logramos también sembrar varias especies o varias variedades de cultivo. La otra técnica que tenemos es la técnica de siembra a voleo. Es extremadamente, es que se prepara bien el terreno y consiste en agarrar un puñado de semillas en la mano y tirarla, dispersarla de manera aleatoria, que caiga lo más homogéneamente posible en el terreno. Generalmente lo que se hace es que una vez que se tira esa semilla en la tierra, lo que se hace es se pasa por encima algo muy fino para poder dispersarla mejor, se pasa muchas veces la mano, se dispersa bien de manera tal que sí, que quede bastante homogéneamente distribuida la semilla que tiramos a voleo, pero al mismo tiempo también muchas veces lo que podemos hacer es mezclarla con arena o con acerrín también y dispersarla sobre el terreno, de manera tal de que todas las semillas no nos caigan puñados de semillas en determinados lugares, que haya mucha densidad en un punto y en otro lugar no. Entonces, si mezclamos con arena toda la semilla que vamos a utilizar y la dispersamos adecuadamente en el terreno, bueno, quizás vamos a obtener una masiguera con todas las condiciones en buenas condiciones. Se aprovecha un poco más el terreno. Después, posteriormente, una vez que ya logramos eso, se le pone un poco de tierra. Se cubre con una capa fina de tierra, se cubre el terreno, el lugar donde se puso la semilla esa y se riega con mucho cuidado. También es una manera de garantizar que el almácigo se pueda, el almácigo se nos dé bien en este caso. Bueno, ¿qué se puede sembrar a voleo? Bueno, también casi todas las especies. Claro, por supuesto, estamos hablando de las variedades estas, por ejemplo, la remolacha también, la rúcula, el rabanito, la zanahoria, el perejil, la espinaca. La dificultad que tiene es que no va a ser muy difícil lograr una asociación de cultivo. Si sembramos la zanahoria y la sembramos a voleo, vamos a tener que buscar, si es siembra directa, una densidad, por ejemplo, perdón, la remolacha, una densidad menor que la que vamos a utilizar si la sembramos en almácigo. ¿Por qué? Porque en almácigo las plantas pueden estar bien juntitas, no tan juntas, pero pueden estar mucho más juntas que si estuviesen en condiciones de siembra directa, porque de todas formas la vamos a sacar de ahí cuando tenga un desarrollo determinado y la vamos a plantar. Pero una vez que nosotros sembremos la remolacha o sembremos la zanahoria, o la zanahoria no se trasplanta, pero pongamos cualquier otra planta que podamos, como por ejemplo el rabanito, esas plantas hay que raliarlas de alguna manera también. Tenemos que raliarlas. Entonces, para mí, a mi modo de ver, esto es una experiencia personal, de todas esas especies, si bien se pueden sembrar a voleo, a mí yo preferiría dejar ese tipo de siembra a voleo para algunas plantas que no voy a combinar con nada, que son plantas que yo no voy a asociar, porque la asociación de cultivo en este caso se hace muy difícil. No es que sea imposible, porque una vez que tú raleas, quizás puedas a golpe de hoyo sembrar en determinados lugares otro tipo de planta, ¿no? Para poder asociar. Pero se hace muy difícil la asociación más allá de que esa posibilidad existe. Entonces yo dejaría esto más bien para el perejil, dejaría más bien esto para la espinaca y para la rúcula, que son plantas que nosotros necesitamos que crezcan, hacemos el corte y dejamos crecer un poco y después volvemos a hacer el corte. Ahora, como almácigo, no como siembra directa, el sistema este de siembra en voleo nos sirve para la selga, sirve para la remolacha, para la lechuga y también para todo, exactamente, para todo cultivo que se siembre en almácigo. Hasta tomate podemos sembrar, tomate, morrón. Lo que sucede es que, como les dije anteriormente, si con la siembra a chorrillo podemos tener en una misma masiguera varias especies distintas de hortalizas, acá solamente vamos a tener una, porque no podemos dilucidar, bueno, a partir de acá van a salir surcos de este y del otro. No, es mejor que en una sola masiguera haya una sola especie en este caso. O hacerlo en pequeños, ¿cómo se llama? En pequeños recipientes también, a lo mejor. Aquí,
Bueno, sería eso. Después, otro método de siembra, que es para aquellos que tienen terreno, fundamentalmente terreno, se llama siembra o plantación. Fíjate que incluso pongo la palabra plantación, no solamente siembra, sino plantación a 3 bolillos. Acá el amásigo no cuenta, acá esto no es una técnica para amásigo, sino para siembra o plantación directa en el campo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Fíjense en la figura esta. Acá, bueno, esto es un terreno curvo, pero no importa. Vamos, supongamos que sea un terreno recto también. Las plantas se colocan de manera tal que en el mismo surco, una planta no está frente a la otra en el mismo surco, sino que no está frente a la otra, sino que existe entre ellas. Esta no coincide con la planta que tiene al frente, sino que coincide con el punto medio entre dos plantas. ¿Qué permite esto? Una distancia mayor entre plantas. Una distancia mayor entre plantas y permite también las plantas que tengan determinado follaje o ocupen determinada área de follaje tengan un mejor desarrollo, en este caso. Yo, en todas mis siembras, siempre utilicé la técnica de 3 bolillos porque me parecía que además que sembraba la misma cantidad de plantas, la distribución de ellas en el espacio me permitía a las plantas un mejor desarrollo que sembrar linealmente. Digo eso precisamente para cultivos como el tomate, la berenjena, el zapallito, por ejemplo, entre otros. También para el repollo, también. Quizás la lechuga era un cultivo que sembraba con la técnica de línea y no con la técnica de 3 bolillos. También la selga también la sembraba con la técnica de línea, pero el resto de las plantas que me ocupaban un follaje muy grande, como esa que mencioné anteriormente, sí la utilizaba la plantación o el tipo de técnica de plantación en 3 bolillos. Entonces, bueno, como dice ahí, se organizan mejor las plantas y estas a su vez tienen suficiente espacio y se hace un mejor uso disponible del terreno. Posteriormente, está también la plantación en fila, que es la plantación que nosotros generalmente más conocemos, ¿no? Que es para este tipo de hortalizas. Como ustedes pueden ver, bueno, acá veo que tenemos una planta que puede ser, esto puede ser repollo, puede ser lo que tenemos por acá, puede ser también coliflor, combinado con lechuga, combinado con otra planta que puede ser espinaca, por lo que veo acá, y otro tipo de lechuga acá. Es decir, mantienen las líneas, no es a 3 bolillos, consiste en realizar surcos en línea, en profundidad, y que tiene mucho que ver según el tamaño y la profundidad del surco, va a estar en dependencia del tamaño de la semilla. Por lo general, todas las plantas que vemos en esta figura acá no son sembradas, fueron plantadas, es decir, pasaron por una etapa de almácigo y después fueron colocadas ahí a una distancia determinada con el plantador que les mencioné inicialmente para la siembra, en este caso a golpe. En este caso lo que vamos a hacer a golpe no es una siembra, sino una plantación, porque ya vamos a tomar las plántulas que vienen del almácigo, pero vamos a utilizar la misma técnica. Abrimos el hueco en el terreno y ponemos la raíz, la cubrimos, apretamos la raíz y la planta ya nos queda ya bien sostenida en la tierra. Esta sería la idea de este tipo de surco. Es muy lindo, una técnica es muy hermosa porque una vez que ya se desarrollan las plantas, la vista que le da a la huerta es hermosa, te permite muy bien la, la asociación de cultivos. Y, y, bueno, acá se dice, cuando dice cubrimos la semilla sin prensar, es una cosa, pero cuando plantamos en lugar de sembrar, que ponemos una plantita, sí tenemos que prensar la tierra. Tenemos que pensar, no puede quedar aire. Si sembramos a raíz desnuda, no puede quedar aire abajo. Es decir, la raíz esa tiene que estar cubierta por tierra y por eso hace falta apretar siempre un poquito una vez que uno planta la plantita. La semilla no, a la semilla no hace falta apretarla mucho, sino al contrario, hay que dejarle espacio para cuando llegue la humedad, la semilla tenga posibilidad de reventar y, como se llama, y las raíces tengan posibilidad de caminar en su trabajo. Bien. Estas serían las 6 técnicas. Vamos ahora
nosotros a hablar un poquito de algo que es muy importante, que es el marco o la distancia de siembra. ¿Por qué es necesario un marco y una distancia de siembra? Primero porque hay que dejar, primero porque hay muchos factores que dependen de esto, y uno de ellos es el tamaño de la planta y cómo se desarrolla. Por ejemplo, yo ponía hace un ratito un ejemplo que nosotros, por ejemplo, supongamos que tengamos un almácigo donde sembramos repollo. Para mí la siembra de repollo es una de las más lindas que hay, y voy a plantar el repollo. Veo que la planta es pequeña y la planto a una distancia muy corta, aproximadamente de 30 centímetros, entre planta y planta. El problema está en que ese repollo va a crecer mucho lateralmente, va a desarrollar hojas laterales que necesita, es hoja que necesita para tomar la luz del sol y convertir, hacer biomasa, producir biomasa a partir de la luz del sol. Si nosotros no le dejamos suficiente espacio a ese repollo, van a crecer uno pegado al otro, pero al mismo tiempo va a generar una situación de humedad entre planta y planta que puede traer como consecuencia la proliferación de determinado tipo de hongo que va a afectar la raíz, se va a afectar el tallo de la planta, etc. Por ejemplo, también otra planta que necesita un espacio bastante ancho para poder desarrollarse es el zapallito. Hay especies de zapallitos que crecen de manera rastrera, pero hay algunos que tienen un crecimiento radial, es decir, del centro se desarrollan las hojas y ahí mismo, alrededor del zapallito, empiezan a nacer los frutos. El tronco que está inicial, empiezan a nacer los frutos. Es decir, no tiran la guía como en otros casos. Y en esos casos, también en el otro, donde hay guía, las plantas necesitan buscar luz del sol. Si la tenemos muy pegada una a otra, entonces va a haber una competencia por luz. Y eso no es bueno para la planta, porque eso lo que hace es generar más crecimiento de masa verde en lugar de, ¿cómo se llama?, de producir esa economía. La economía de la planta debe distribuirse todo lo que la planta produce en la producción de hojas, cuando en realidad lo que necesitamos es que la planta produzca frutos, en este caso. Por eso es que los marcos de siembra son muy importantes para respetar. Acá vemos unos ejemplos, por ejemplo, un marco de siembra cuadrado, donde la distancia entre plantas es similar a la distancia entre surcos. Bien, por eso es cuadrado. Y un marco de siembra rectangular, donde la distancia entre plantas es una distancia diferente a la distancia entre surcos. O viceversa. La distancia entre, sí, diferente, más pequeña, diferente, sí, no hay viceversa acá que valga. Bueno, después tenemos un marco tres bolillos, como lo habíamos dicho anteriormente, que no es otra cosa que la planta, una de las plantas intermedia entre los dos surcos laterales, en lugar de coincidir en línea recta con sus respectivos, con las respectivas plantas que están en los laterales, se cortan en una diagonal con la otra planta. Esto permite un mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre esta planta y esta sería mucho mayor que si estuviese la planta en este punto de acá, es decir, frente a frente. Sería mucho mayor por una cuestión matemática elemental. O sea, aquí aplicamos Pitágoras, el teorema de Pitágoras, que donde la hipotenusa siempre es mucho mayor que cualquiera de los catetos. Y bueno, como les decía anteriormente, la planta tiene que tener suficiente, no solamente sol, sino también capacidad para que el aire también barra con la humedad excedente, que puede traer como consecuencia hongos y plagas a la planta. Por último, otro factor que tenemos que tener en cuenta también es la época de siembra. Quizás estos dos ítems se parezcan mucho, estos dos últimos, pero voy a hablar en sentido general de ambos, de los tres. Primero, ¿por qué sembramos en una época determinada?
nosotros que no tenemos condiciones como para crear un invernadero con efecto de invernadero con todas las condiciones. Estamos obligados a hacerlo porque hay factores ambientales que tienen que ver con la época, como la fotoperiodicidad, la temperatura, los vientos. Bien, esos factores, cuando tú siembras una planta que no está adaptada a una época del año, es decir, que se desarrolla mejor en la otra, cuando lo sometes a ese estrés ambiental de frío, en el caso de que la planta necesite ser sembrada en verano y no en invierno, cuando lo sometes a fotoperiodos cortos, todo eso está sometiendo la planta a un estrés. ¿Bien? Entonces, no vas a obtener ningún rendimiento y posiblemente no, vas a tener un bajo rendimiento y posiblemente ninguno en algunos casos. Entonces, para eso sería necesario, importante, tomar en cuenta estos factores climáticos, que no solamente tienen que ver con el frío, sino también tienen que ver con el fotoperíodo. Fíjense que hay una cosa, no sé si ustedes se han dado cuenta, han visto algunos documentales donde las calabazas mayores del mundo se dan en Alaska. ¿Y por qué pasa eso? Precisamente porque ellos hacen incluso competencia para ver qué productor tiene la calabaza más grande. Y en algunos casos tienen que ir grúas a buscar la calabaza para llevarla a un lugar y pesarla también, porque viven de eso, y están viviendo de, ¿cómo se llama? Son competencias entre horticultores. Pero eso se debe a que en una época del año en Alaska, el fotoperíodo es muy largo, es decir, prácticamente no, el sol no se pone, entonces la planta está haciendo continuamente fotosíntesis y eso trae como consecuencia un crecimiento exagerado de la planta. Eso no sucede en invierno, como en calabazas en verano. Nosotros, es un factor importante a la hora de tomar en cuenta de por qué las épocas del año. También además el frío, etc. También hay enfermedades que aparecen también en épocas en que, que afectan a la planta, que en épocas normales, para ese cultivo, no son afectadas por ese cultivo. Yo voy a poner el ejemplo de una enfermedad que es el tizón. El tizón en el tomate, cuando tú lo siembras fuera de época, que va más allá de la época de siembra, que la cosecha se atrasa todo, también aparece esta enfermedad que no es otra cosa que una pudrición, porque es un hongo que le da un olor a tomate bastante desagradable. Y bueno, lo que hiciste fue perder prácticamente la cosecha de tomate porque no te lo vas a poder comer, porque ni siquiera quitándole un pedazo ya el tomate prácticamente no sirve para nada. Y así pasa con muchas plantas que fuera de época son susceptibles al ataque de enfermedades fungosas o enfermedades bacterianas o lo que sea, o al ataque de algún tipo de plaga que se desarrolla más en una época que en otra. Bien, estos son más o menos los ejemplos de por qué la época de siembra hay que respetarla. Si uno tiene un invernadero, si uno tiene condiciones en la casa para invernadero, donde hay suficientes, donde uno puede sembrar, por ejemplo, fuera de estación, algunos cultivos, bueno, perfecto, pero no es el caso nuestro. El caso nuestro, nosotros tenemos que arar con los bueyes que tenemos, que es atenernos a las condiciones climáticas que tenemos, con las que contamos. Eh, bueno, siguiendo esta lógica, bueno, vamos a hablar un poco ahora del calendario de siembra y yo creo que nuestra charla hoy finalmente va a tener que ver con eso. Si bien me puse a pensar cómo lo hacía, si veía los calendarios de siembra por especie o por nada, y me di cuenta de que no, que era prácticamente una pérdida de tiempo en el sentido de que hay otros temas que tratar y es preferible como que yo les dé a ustedes un calendario y les recomiende qué calendario es, del cual vamos a hablar un poquito ahora. Calendario de siembra del INTA, que nos permite una correcta planificación de nuestra huerta a la vez que facilita el manejo integrado de los cultivos. Cuando hablamos de manejo integrado de los cultivos, no solamente hablamos de la siembra en la época adecuada, sino hablamos de la asociación de cultivos, hablamos de toda una serie de medidas relacionadas con el laboreo que nos permiten que
que nuestra huerta o nuestro predio esté saludable. Ese manejo integrado impide incluso el desarrollo de plagas y de enfermedades también. De esta manera, con este calendario también contribuimos, como habíamos dicho anteriormente, a una mayor efectividad de nuestro predio. La palabra efectividad no está regalada. Yo generalmente no regalo palabras porque tienen un significado. Efectividad es la sumatoria de dos conceptos que son fundamentales, que es la eficiencia, que tiene que ver con hacer más con la menor cantidad de recursos, y con la eficacia, que es que esto sirve para esto específicamente. La eficacia es, esto es eficaz porque cuando yo aplico este medicamento, la enfermedad se acaba. El otro no es tan eficaz. Es decir, la eficacia tiene que ver con las cosas que sirven para algo y que sirven bien para algo, que sirven para algo mejor que otras cosas. Y la eficiencia, bueno, es un elemento económico porque tiene que ver con el costo que yo invierto y el beneficio que yo invierto a partir de ese costo. La sumatoria de ambas cosas se llama efectividad. Así que nosotros lo que vamos a buscar con un calendario de siembra, y precisamente tiene que ser del INTA, no puede ser de otro lugar, porque es el que tiene que ver con los intereses propios nuestros de esta región y de otras regiones también de la Argentina, siendo el INTA una de las instituciones más prestigiosas en Latinoamérica y quizás en el mundo también en cuanto a tecnologías agropecuarias, que es orgullo para la Argentina, fundamentalmente, es la que nos va a dar a nosotros ciertas pautas para poder, un calendario nos va a permitir planificar nuestra vuelta a lo largo de todo el año. Y entonces, ese es el calendario que nosotros vamos a tomar en cuenta, no otro, no nos interesa otro. Porque nuestro clima es nuestro clima. Si vivimos acá en Buenos Aires, tenemos un clima pampeano húmedo. Si viviéramos un poco más en la Patagonia, tendríamos otro clima. Para ellos hay otro tipo de calendario de siembra, hay otro planificador de siembra también, que lo vamos a poner ahora en evidencia, y les voy a dejar incluso hasta la página web donde ustedes pueden ir a buscar estos datos. Quiero hacer un entre paréntesis antes de seguir. Es importante esto que les voy a decir. Nosotros, yo por fin, yo tuve algunos problemas con mi conectividad, y tuve problemas también con la máquina, en realidad, y había cosas que no podía subir en el campus. A partir de hoy empecé a subir cosas en el campus. Hoy voy a seguir subiendo clases y posiblemente en el campus, con la ayuda de los compañeros Abelito y nuestra compañera Mila, ustedes van a saber cómo se puede acceder al campus para encontrar los materiales. Del mismo modo, voy también a subir las clases que yo tengo acá, y mis compañeros, si tienen alguna clase, también la van a subir también al campus, o me la van a mandar a mí para yo subirla. Ya encontré la forma de hacerlo, y a partir de esta semana ya va a estar el campus actualizado para que ustedes vean. También en el campus yo voy a poner toda la bibliografía que ustedes pueden hallar útil para que puedan desarrollar una buena actividad hortícola en su casa. Pero ahora en este momento, ya después de este paréntesis, continúo con lo que viene a continuación, que no es más que explicar un poquito en qué se basan los calendarios de esto de siembra y en qué se basan los planificadores de siembra. En realidad, un calendario de siembra es un verdadero planificador de siembra. Hay que interpretarlo de alguna manera. Bueno, acá tenemos del Ministerio de Desarrollo Social, un calendario de siembra que es del INTA, es una institución oficial, autárquica, pero de la Argentina, que nos plantea, por ejemplo, la forma de siembra de las distintas especies. Por ejemplo, que tenemos una especie acerca con sus respectivas variedades. Una cosa es una especie y una cosa es una variedad. La variedad es dentro de esa misma especie, tiene algunas características morfológicas, ¿cómo se llama? Que la diferencia, pero también de fisiológicas también, porque como ustedes pueden ver, por ejemplo, hay acercas de invierno, tenemos acercas de invierno, tenemos acercas que se desarrollan bien en verano o otoño, esta se desarrolla bien en invierno.
haya secas para todo el año. Entonces, acá habla de las formas de siembra, por eso la importancia de explicarle qué cosa es un trasplante o una plantación, qué cosa es una siembra directa. En este caso, para la selga esta, nosotros podemos utilizar siembra en línea, abrimos los hoyos y plantamos. La selga sí hacemos un amasivo previamente. Y si hacemos una siembra directa, también sería siembra a golpe o por hoyo, poniendo la semilla en el lugar adecuado, 2, 3 semillitas para lograr la mayor eficiencia a la hora de, ¿cómo se llama?, de la germinación de esta misma semilla. Entonces, el otro dato que aparece acá a continuación, este no es el oficial, esto se lo estoy dando yo como ejemplo, porque después, al final acá les voy a dar 2 páginas web, quizás ahora cuando cierro busco algunas páginas web más para que ustedes tengan antes de mandarlo, pero por ahora tengo el ejemplo de 2 páginas web para que ustedes tengan como planificadores o calendarios de siembra. Acá tenemos qué distancia de siembra. Bueno, el primer número antes del por es la distancia que tiene que haber entre planta y planta. Y el segundo número, después 35 o 40, es la distancia que tiene que haber entre surco y surco. Bien, entre planta y planta nosotros vamos a tener 15 centímetros. Esto está expresado en centímetros. Bien, centímetros todo. Bien. Y 35 centímetros de distancia, 40 centímetros de distancia entre surco y surco. Es decir, voy a trazo 2 surcos a una distancia de 35 centímetros y voy marcando los hoyos con, con un palito de escoba a la que previamente le voy a marcar 10, 20, 30, 40. Entonces, con eso voy a medir la distancia entre hueco y hueco, donde voy a plantar la selga. Acá nos dice, por ejemplo, los días de cosecha, a los 30 días, hasta 130 días el ciclo, pero no es que a los 130 días la planta empieza a hacerle cortes antes a la planta. Bien, acá dice de 3 a 5 cortes. Sí, puedes hacer incluso hasta más cortes a la selga. Y un consejo que voy a dar, ya que estamos hablando de selga, si bien no vamos a entrar en detalle con todas las cosas, sí me gustaría decirle algo que creo que es importante. He visto que siembran acelga, tienen una buena producción de acelga, ustedes, algunos compañeros, y después van con una tijerita y cortan la hoja. No es así, no es así. A ver si pongo la mano de manera tal que usted agarra si puedo graficarlo con si puedo poner algún ejemplo que no encontré, ningún ejemplo fílmico para poner específicamente, por eso lo voy a decir. La hoja se agarra por la base abajo y se le da una vuelta y otra vuelta y se arranca directamente. Y se colecta, es decir, con la mano se le da una vuelta por un lado y se le da una vuelta para el otro y ahí sale la planta, la hoja sale más pegada al tallo. Si uno corta con tijeras, generalmente por ahí pueden entrar bacterias, pueden entrar hongos, etc. De esta forma no, es más difícil que eso suceda y preservamos la vida útil de la selga. Acá también tenemos por ejemplo, la lechuga. Vemos como no dice nada de siembra directa, solamente almácigo y trasplante. La seca sí dice almácigo y trasplante y también siembra directa. Las variedades fundamentales que se van a sembrar en primavera, primavera-verano, de otoño, todo el año. Como ustedes pueden ver, los ciclos productivos de la lechuga son de 50, 80 y 85. ¿Qué significa esto? Bueno, si ustedes se ponen a pensar, esta lechuga es de otoño, cuando ya hay una fotoperiodicidad que va disminuyendo, es decir, los días van disminuyendo y por lo tanto necesita más días para poder desarrollar la mayor cantidad de masa verde, en este caso. Una cuestión de fotoperiodo necesita 85 días para poder, en verano, a haber más luz del sol, la producción de follaje va a ser mucho más acelerada que en otoño y que en invierno, en este caso. Como ustedes pueden ver, bueno, tenemos también perejil, rabanito, como sembramos, la distancia, y acá una cosa que dice que es fundamental, que es raliar. Acá dice de 10 centímetros más o menos, no es necesario 10 centímetros, con 5 o 7 centímetros
el rabanito va a ser uno pegado al otro, pero va con 5 centímetros de distancia. Ralear es importantísimo, pero muy importante. Eso también lo vamos a hacer con la zanahoria. Cuando sembremos zanahoria también tenemos que ralear también. Es algo que es muy importante el raleo porque así, bueno, no sé, ya creo que lo repetí, ya lo dije alguna vez. La remolacha, que puede ser siembra directa en línea o también trasplante. La zanahoria chorrillo, acá está. Entre 5 y 40 centímetros de distancia entre surco y 5 centímetros entre zanahoria y zanahoria. Bueno, en este caso, debería estar la palabra ralear también con la zanahoria. No está, pero debería estar la palabra ralear que no aparece acá. Bien, entonces, acá aparece el perejil con 2 cortes, pero todo el que tenga perejil en su casa sabe que le puede dar la cantidad de cortes tremendos, no pasa nada. El perejil lo puedes tener incluso en un cantero con toda durante mucho tiempo, prácticamente mucho tiempo. Esto más bien es un perejil más comercial para que necesitan altas producciones. Por supuesto, en la medida que uno hace corte, la producción va disminuyendo, la eficiencia de la planta va disminuyendo en este caso, produce cada vez menos. Los primeros cortes son los mejores siempre. Entonces, bueno, acá aparecen toda una serie de siembras, especies de verano, especies de invierno, de otoño. Quiero decirles algo. La semilla del INTA, precisamente de Pro Huerta, como ustedes pueden ver, esto es de Pro Huerta, vienen en un paquetito sellado, vienen en un paquetito sellado, donde dice el año, no sé si dirá el paquete dirá el año, no recuerdo ahora, pero lo que sí dice, o que no tienen ustedes que saberse, las variedades, el nombre de las variedades, lo que sí dice el paquetito, si dice zanahoria y te dice todo el año, si te dice, por ejemplo, lo que viene invierno-otoño, te dice OI, invierno-otoño. Ellos dan eh, las semillas las dan envasadas en 2 calendarios, fundamentalmente, primavera-verano e invierno-otoño. Hay que tener en cuenta que es muy importante tener esto, ¿no? Saber si estoy sembrando en verano algo que es de otoño-invierno y viceversa. Porque si no, no es que no se vayan a dar las cosas, se nos dan. Pero, por ejemplo, nos va a pasar que muchas veces sembramos en una época algo que no es de esa y al mismo tiempo lo que va a suceder es que inmediatamente va a echar flores o va a echar la espiga floral y ahí mismo ya la planta no dejó de servir, ¿no? Como el caso de la lechuga, por ejemplo. Nos conviene más bien sembrar lo que es de cada época por las cosas que dijimos anteriormente. Y bueno, esas son las razones por las cuales nosotros proponemos esto. La otra cosa es que tenemos ahora que esto es un calendario que no es para Buenos Aires, que es para Villa Blanca, Villarín y Carmen de Patagones, también del INTA, también de Pro Huerta, donde está está un poco más completo, porque no solamente nos habla de la cerca, como ustedes pueden ver acá, sino que también, no solo la forma de siembra, sino la distancia entre plantas, las tiene separadas acá. Acá nos plantea también con qué cultivo podemos asociar. Miren esto que interesante. ¿Con qué cultivo podemos asociar la selga? ¿Y con qué no debemos asociarlo? Es decir, lo que aparece ahí, si uno va a sembrar selga, sabe que junto con la selga puede sembrar cebolla, lechuga. No veo casi, está muy chiquito, pero entonces voy a procurar por todos los medios de darles a ustedes el calendario de siembra y el planificador de siembra más completo de todo para que puedan tener la mayor información posible. Esto es uno de los mejores machetes que hay para trabajar y saber en qué época podemos trabajar. Y las labores culturales. Labores culturales, todas aquellas que hacemos inmediatamente después de la siembra. El riego, el raleo, la remoción, ¿cómo se llama? El aporque de tierra, etcétera, etcétera. Y los días de cosecha. Es decir, acá hay una información mucho más
más amplia que en el otro. Ya con aquella información es suficiente, pero ya con esta nos sirve mucho más todavía porque nos da una idea de cómo asociar cultivos. Es importante asociar cultivos en una huerta. Y ya por último, les puse aquí un ejemplo de un planificador para que lo vean, si no, pero ya tienen ustedes acá, por ejemplo, este planificador es para Santa Cruz del Sur, no es para Buenos Aires, pero lo pongo acá también, porque quizás hay compañeros de más al sur, y y un planificador de vuelta para todo el año ¿cómo se llama? Para Buenos Aires también, para la zona esta de Buenos Aires. Estas son las dos páginas web que yo les dejo a ustedes para que revisen y que puedan, ¿cómo se llama? Revisar y tenerlo con ustedes como una guía. Siempre van a encontrar que entre un planificador y otro hay diferencia. Por ejemplo, nos podemos encontrar que uno nos dicen que la distancia adecuada entre lechuga y lechuga es una, entre planta y planta, entre surco y surco. Hay muchos criterios al respecto, pero fíjense que todos se mueven más o menos en un rango muy pequeño. Se mueven en un rango muy pequeño. Incluso hay algunos que te dicen, esta variedad de lechuga se siembra a esta distancia de siembra, que es la óptima, y esta otra se siembra a esta distancia de siembra. Hay diferencias entre una variedad y otra. Pero más o menos, aproximadamente, hay una media y hay un rango en esa media que no hace la diferencia con respecto a lo que plantean uno y otro sucesivamente. Bueno, hasta acá es la presentación, entonces dejo en boca de ustedes las preguntas o la conversación que queramos tener en medio de esta noticia triste que me dieron hoy, pero bueno, vamos a hablar un poquito, a ver lo que ustedes piensan, qué vieron, qué duda tienen, en qué podemos intervenir. Tienen la Orlando, palabra. Sí, disculpa, Ana. una pregunta. Las semillas tienen un tiempo de, ¿cuánto tiempo las podés tener de repente? Para Porque, guardar, dice. para guardarlas, porque yo tenía semillas que me habían dado en el vivero y en el INTA hace 2 años. Sí. Algunas cosas, bueno, lo planté todo, bueno, ahora sé un poco más, pero algunas cosas no las hice bien, ¿no? Pero algunas me crecieron y otras no, por ejemplo, las habas, la caléndula, hubo varias que no brotaron. Así que Claro. no sé si que tienen un tiempo que las podés guardar o eso me interesa saber. Mira, hay semillas que tienen viabilidades muy largas, pero generalmente la semilla se debe usar en el año. Por eso todos los años se producen semillas. No significa que la semilla de hace 2 años no sirva ahora. De hecho, yo he sembrado semillas de 3 años y 4 años y he logrado producciones a partir de ella. Pero lo que sí sé es que si yo tengo un poder germinativo de un 90% de una semilla del año, cuando pasaron 2 años eso va a disminuir notablemente. No te puedo decir exactamente cómo, pero sí va a disminuir notablemente. No van a ser un 90%, puede ser un 70%, un 50%, y en la medida en que pasa más el tiempo, la semilla se va haciendo más inviable, es decir, llega un momento en que ya prácticamente con el tiempo. La mejor manera de conservarlo es conservarlo en un papel que respire o en frasquitos de plástico que tengan huequitos donde pueda entrar aire y puedan respirar la semilla y conservarlo en un lugar muy fresco. Generalmente las semillas se conservan en frigoríficos. De hecho, ustedes saben que en Noruega, hay un lugar de Noruega donde está el genofondo universal mundial de semillas, donde cualquier planta específica de interés, ya sea comercial o de lo que sea, las semillas se guardan en esos lugares. Es decir, es un frigorífico natural, que es prácticamente, está construido en la nieve, casi en el norte, en el círculo polar ártico, y ahí se guardan todas las semillas. Es decir, el frío las conserva considerablemente. No tienes que meterlas en el congelador, pero sí en un lugar donde haya fresco, las puedes conservar. Incluso en el papel, dentro del papel. Si haces unos sobrecitos de papel, lo guardas en un lugar donde entre aire que pueda respirar la semilla, seguramente se va a mantener latente durante mucho tiempo. Va a durar mucho más que si la dejas a temperatura ambiente.
el calor las agosta. Es decir, la palabra agostamiento viene de, ¿cómo se llama? De, de poner las semillas en lugares calurosos, porque en el hemisferio norte agosto es el mes más caluroso del año, y por eso cuando decimos agostar la semilla es dejarla prácticamente en un lugar donde pierde la viabilidad por cuenta del calor. Eso es uno de los factores que hace que la planta, que la semilla pierda. Pero si la guardas en sobrecito, en la ladera abajo, donde guardas las hortalizas, te va a durar muchísimo más tiempo. Muchísimo más Perfecto, tiempo. gracias. Gracias. No, por nada. Sí. Sí. Pero, Alicia, te puede sembrar todavía la semilla, lo que vas a tener que sembrarla, vas a tener que sembrar una densidad mayor para lograr una... Puedes sembrarla, 2 años todavía puedes sembrarla, no hay ningún tipo de problema. Pero te van a hacer menos, pero te van a hacer la semilla. Igual ahora compré otras semillitas y semillas nuevas y todo y tengo. Lo que te iba a preguntar, tengo una planta de cilantro que está altísima, pero ya está seca, esas semillas, ¿las puedo guardar Sí, ya o no es época? sí, sí. El semillola, el cilantro, sí, Sí, está, ya las florcitas se sí, caen sí, con las sí, 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 usa esa semilla. Úsala, que con toda seguridad vas a tener vas a tener una buena germinación de esa semilla. Con seguridad. Ah, bueno, Con bueno, seguridad. Ojalá pudieran producir semillas ustedes. Eh, la semilla de lechuga uno mismo la puede producir. Sembraste varias plantas de lechuga y dejaste que una planta tirara la espiga con las flores y que inmediatamente vas a ver la cantidad, vas a producir una cantidad de semilla que es la que te va a servir a ti mismo. Yo, una época, yo no compraba semilla de lechuga, la producía yo mismo. Dejaba algunas plantas en la huerta una vez que terminaba la temporada y esa es la semilla que iba a utilizar el otro año, un año después. Eh, ¿Han visto cómo es la semilla, cómo es la flor de la lechuga? ¿No? Pues, para no explicarlo mucho, pueden googlearlo y pueden verlo en internet cómo es. Es fácil, y además una semilla muy viable. Lo bueno es que es muy viable la semilla que tú misma cosechas. Y yo le decía también, con respecto a las semillas, si yo tengo una verdulería que tiene buenos morrones y veo un morrón grande, que tiene morrones grandes, bueno, esa semilla me llevo, agarro la semilla esa es la semilla que voy a sembrar en otoño e invierno. Así es. y la albahaca también cuando ya ya da la florcita arriba, ya se pueden sacar. La ¿Cuáles? albahaca, la Las vacas. albahaca. Las vacas cuando tiene la florcita, deja que pase la floración y una vez que ya se empezó a secar, esa semilla la usa también para Ah, perfecto, porque así no ya tengo tiene semilla la aparte. Nace, casi se vuelve una mala hierba si la deja. No, no, no es mala hierba, la vaca no es una mala hierba. Bueno, gracias, perfecto. ¿Alguien más que quiere alguna consulta, quiere alguna experiencia que quiera manifestar? Bueno, la idea es que la semana que viene, no, sí, con ustedes el lunes, ¿no? Sí, el lunes. Bueno, yo quiero preparar para mañana un material que tiene que ver con cómo cultivar en macetas también estas. Me falta, si no lo logro tener para mañana, voy a hablar de otra cosa, pero si lo logro tener ya para mañana, el lunes vamos a dar una clase de cómo en nuestras macetas en la casa sembrar algunas plantas, cuántas plantas por maceta, qué cuidados tenemos que tener, que son mínimos, fundamentalmente mínimos los cuidados, pero que cómo la vamos a plantar, cómo vamos a sembrar cada una de las cosas y qué capacidad tiene que tener cada maceta para las especies que nosotros queremos poner en ella. Profesor, Sí, Adriana. y disculpe, a mí se me cortó en un momento el internet. Todas esas informaciones que dio del INTA van a quedar para que nosotros lo podamos... Sí, sí, le contaba que ya pude activar el campus y empecé a subir cosas en el campus. Ya subí las 2 primeras clases, o voy a seguir subiendo, lo que tengo que quitarle al material que tengo un poco de peso, porque no me deja subir material de más de 20 megas, y por lo que estoy viendo, la cantidad de megas que tengo en video es muy alta, es muy grande, y entonces
tengo que rebajarlo un poquito, pero ya voy subiendo a la tercera, a la cuarta clase, y así sucesivamente, hasta llegar a la séptima clase. Posiblemente ya hoy tengan todo este material en el campus. Es entrar en el campus y participar de él. Del mismo modo, también voy a activar la bibliografía que estoy utilizando para que ustedes puedan ver. Y esta clase también que está grabándose, la voy también ¿cómo se llama? A subir al campus también junto con otras clases. Les voy a dar una mala noticia, que es que la clase anterior solamente quedaron grabados 30 minutos de la clase anterior. Fue algo que me molestó mucho conmigo mismo, pero fueron los últimos 30 minutos que fue la conversación que tuvimos nosotros, pero el material que usé para la clase sí va a estar. De todas formas, una de las ideas que se me ocurrió es que si puedo utilizar en la misma clase grabada que tuve para el otro grupo, la uso para ustedes también. O no sé si fue con ustedes o fue con el grupo anterior. Bueno, algo me sucedió, pero voy a compartir de todas formas. Si hay algo que no compartí con ustedes y fue lo mismo que hice con el grupo anterior, bueno, lo compartiría igual. Así más o menos no se verán ustedes las caras en algún caso, pero van a ver más o menos la misma clase que di con otros compañeros. Profesor, una preguntita. Yo tengo otro grupo con la facultad y tengo el campus. ¿Es el mismo que va a utilizar usted o son campus distintos? No, es el mismo campus. El mismo campus que dice Huerta. Trataré de usar por todos los medios un solo, el campus Huerta con las clases para todo el mundo e individualmente solamente las clases que doy con ustedes, por ejemplo. Estas clases sí estarían en la comisión A, ustedes son la comisión B, ¿no? Sí. B. Sí. Sería con la comisión B. Bueno, está bien. Ya tengo entonces un campus. Atilio está muy callado hoy por ahí. Sí, hoy estamos un poco callados. Sí. No te escucho, Atilio. Bueno. No se te escucha. No se escucha. No se escucha nada. No se escucha nada. Nada, no sé. No se escucha, Atilio. Ay. Orlando, yo me tengo Claudia. Sí, Claudia. Me tengo que retirar un ratito antes, así que me voy despidiendo, te agradezco mucho y nos veremos la semana que viene, ¿sí? Bueno, Claudia, muchas gracias por la participación. No, por nada, lamento, pero me tengo que retirar, hoy no me puedo quedar. No hay problema, yo me quedo acá con... bueno, si no hay... Chau a todos. Me gustaría que haya preguntas por parte de ustedes o que haya alguna experiencia por parte de ustedes, pero si no, bueno, trataré por todos los medios pensé que íbamos a estar un poquito más participativos. Parece que a todos nos embarga un poco la tristeza, más allá de que nos estamos riendo. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, les propongo, si quiere, dejemos la clase acá y terminemos por hoy entonces. Hoy realmente estaba dando la clase y no hago más que acordarme de algunas cosas que empiezan a darme nostalgia a partir de ahora. Sí. Bueno, entonces nos despedimos. Será hasta el día lunes. Hasta el lunes, Orlando. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Aquí me decía... Sí. Hasta el lunes entonces. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Sí, Atilio me decía... Hasta el lunes, profe. Está mudo, Atilio. No se escucha nada, Atilio. No se escucha. Orlando. Sí. Para combatir los caracoles en los almacenes, ¿qué puedo usar? Cerveza. ¿Cómo? Cerveza. Sí. Se pone una latita con cerveza. Sí. Hasta el lunes, profesor. Hasta el lunes.
ellos van a caer dentro de la latita, dentro de la latita de cerveza van a caer con un poquito de cerveza. Agarran una Tocaba acá arriba, ¿no? cerveza y ellos van a caer dentro de la lata de cerveza. Porque son Ok. adictos El problema es que no tomo cerveza, tendré que comprarla específicamente. Sí, sí. Perdón, ¿puedo dar Bueno, una gracias. opinión? Buen fin de semana. ¿Puedo dar una opinión? Sí, sí, Miguel. Bueno, ¿qué tal, Orlando? Miguel, ¿Cómo te va? La cerveza, en todo caso, me la pueden pasar a mí y yo los combato con ceniza de leña, los caracoles, y da bastante efecto, ¿eh? Verdad que es un crimen que sea, es un crimen eso, ¿no? Es un crimen. Es un crimen por una cerveza, un caracol con el precio que tiene la cerveza. Claro, no, yo la cerveza me la tomo yo. Los caracoles yo antes los comía hace tiempo, Sí, pero sí. bueno, yo los combato me dio esa idea un señor, un italiano, que tiene una huerta que es un espectáculo. Y Sí. él me dijo, dice, ponele cuando ves caracoles o bichos, echale, dice, a la planta todo así, como es ceniza. Si es de leña, mejor que la de carbón. Sí, Dice, y eso además la tiene ceniza raya. incorpora minerales al suelo importantes. Incorpora minerales al suelo. Pensemos una cosa nada más. Pensemos esto nada más. Vamos a pensar un poquito nada más. Imagínate que tú tengas un árbol determinado. Cortaste un árbol cualquiera. Y el árbol ese, un árbol que sea pequeño, no lo vas a poder cargar porque pesa mucho. Dejaste que se secara, no sigue pesando mucho el árbol. La madera del árbol pesa muchísimo. Si tú le prendes fuego a ese árbol, lo que te va a quedar de ceniza es muy poquito. Esa ceniza que queda del árbol no es otra cosa que los minerales que la planta extrajo del suelo. Es decir, en comparación con el peso del árbol, incluso seco ya, sin agua, casi todo lo que la planta tiene en su economía es carbono, dióxido de carbono que extrajo de la atmósfera y que forma parte de la madera esa. Esa madera es una reserva de materia orgánica, de dióxido de carbono. Tiene un nombre eso, no voy a contarte el nombre después. Imagínate qué cosa es lo que extrae esa planta del suelo. Extrae prácticamente muy poco volumen en relación al tamaño de la planta. Es más, Claro. se toma de la atmósfera que se convierte en CO2, que es lo que cuando lo quema, que es lo que trae del suelo. Es decir, que si tú le incorporas ceniza, un poquito de ceniza al suelo, en realidad estás incorporando minerales que alguna vez salieron del suelo y que formaron parte de Claro. Y nutrientes a la tierra. Claro, eso es lo que pasa. Esto es todo un ciclo, todo esto, es todo un ciclo. Es decir, algo que todo el carbono que nosotros tenemos en el organismo, todo fue respirado por las plantas en algún momento. Toda nuestra composición de materia seca que hay en nuestro organismo, en cierto modo fue respirado por las plantas en algún momento. Y nosotros lo consumimos a través de las plantas o a través de los animales que consumieron esas plantas. Pero ese carbono es lo que forma parte de nosotros. Es decir, lo que queda de ceniza nuestra es nada, muy poquito. Lo que queda de ceniza de un árbol es muy poquito. Así que si le incorporamos ceniza, estamos haciendo un poco de favor al suelo. Hay que tener cuidado, porque a veces la ceniza puede ser cáustica, eso puede ser un problema, pero en dosis pequeñas no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Claro, es lo que me dice de espolvorear la planta así por arriba. Yo he probado y me ha dado buen resultado. Ahora planté hace poquito, trasplanté 6 plantines y los asocié con los rabanitos, 6 plantines de tomate. Sí. Y bueno, ya vinieron, la lluvia de ayer les hizo re bien. Sí. Pero los planté no al voleo, fui plantando 4 o 5 semillitas separadas, 10, 15 centímetros, y calculo que vamos a comer alguna ensalada de rabanito muy pronto. A mí yo planteé la técnica de voleo, a mí no me gusta la técnica de voleo. Yo prefiero pasar el trabajo con la semillita, con el surquito, que no con la técnica de voleo. Me gusta más, Claro. porque es ordenada también, es mucho más ordenada también la técnica de voleo.
Sí, 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 sí. El zorrillo, el surquito. El zorrillo o golpe, es decir, poniéndolo a una distancia ya determinada. Para Claro, mí, sí. mi esposa plantó no, sembró, vamos a hablar con los términos que corresponden. Sí. Sembró en un cajón, hizo así, tipo chorrillo, pero me parece que tenía que haber raleado un poco más la semilla, porque plantó lechuga y le dieron muy juntas. Claro. Y para mí le puso poca tierra arriba, porque Sí. las semillitas estaban queriéndose salir. Yo después le hice una camadita de tierra y Sí. ahora está viniendo, pero están muy juntas. Y yo le Claro. decía que a lo mejor va a empezar la pelea entre semillas para ver, y va a pasar lo que usted dijo la vez pasada, se van a ir en vivo. Ahora, me convendría ir raleándolas, la puedo trasplantar porque tengo tierra para trasplantarla. Sí, sí. Aquí vas a tener que hacer eso. Claro. Ralear porque si no se te va. El raleo es importantísimo. Ahora yo empiezo a subir esto ahora y se lo dejo a ustedes, les dejo este material y voy a decirlo. Ya a subir las 2 primeras clases, las 2 primeras presentaciones, voy a subir ahora el resto. Ya. Bueno, así hacemos. Nosotros estamos armando ya armamos un par de carpetas para tenerla después que termine el curso, uno como una ayuda a memoria. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, desde ya te digo muchas gracias y me Gracias. despido. Si algún otro quiere hablar, tiene la palabra. Orlando, yo tengo una preguntita. Tengo orégano y le han salido unas manchitas blancas. Esas manchitas se hacen como transparentes, eso debe ser un hongo. ¿Y cómo se puede combatir eso? ¿Qué cosa? Discúlpame, que no te entendí. Que tienes que unas manchitas. En el orégano me salen unas manchitas blancas, Sí. que son como transparentes esas manchitas. Debe ser un hongo, pero no sé cómo combatirlos. ¿De qué manera? Eso es un poco difícil combatir un hongo. No tendrá mucha agua, no habrá mucha humedad en el orégano ese. Probablemente. Tengo una hermana que no vive mismo en el lugar que estoy yo y le está sucediendo lo mismo con una planta. No sé qué será. Sí. No tengo idea qué puede ser. Tendría que ver. Es más, yo le decía a un compañero, Pedro, que es muy difícil determinar qué plaga o qué enfermedad tiene una planta viendo una fotografía. Es más, que a veces las personas que tienen experiencia con esto, que son los fitosanitarios, necesitan hacer análisis específicos para determinar. Hay cosas que son muy evidentes para ellos, que la ven y dicen, no, esto es tal cosa. Esto es más cosa. Pero hay otras cosas que a veces se va de las manos de la persona y de la vista solamente no te dice, sino tienes que hacer un análisis de laboratorio para determinar algunas cosas. La mayor parte se puede determinar viéndola, pero hay otras cosas que no. Así que no sé qué decir, pero además manchas blancas fundamentalmente puede ser hongo. Eso puede ser una cosa de hongo, sí, indudablemente. Sí, sí. Claro. Está bien. Bueno, averiguaremos. Gracias. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Sí, señor. Nos vemos. Un placer. Chao, Mirta, Hugo, Alicia, Atilio. Chao, que estén bien. A todos, saludos a todos. Sí. La pon bien el micrófono para la próxima, Atilio, para que hable. Tienes que hablar la próxima vez. Un abrazo a todos. Magela, María, Julio, Diana, Carmela, Miguel.